So this is the first time I've said this, and for those hotel workers and people that get tips, you're going to be very happy, because when I get to office, we are going to not charge taxes on tips, people making tips. We're not going to do it, and we're going to do that right away, first thing in office, because it's been a point of contention for years and years and years, and you do a great job of service, you take care of people, and I think it's going to be something that really is deserved. The first thing we're going to do is we're going to close that border tight as a drum, and we're going to let people come in, but only legally. The second thing we're going to do about 5 minutes later, it doesn't take long, we're going to drill, baby, drill. We're going to get your energy costs in half. Fíjense, como alguien que trabajó muchos años en la industria de la hospitalidad, de los hoteles, los restaurantes y todo eso, no puedo dejar de opinar sobre esta posible reforma de los impuestos para todas aquellas personas que trabajan en esta industria. Esta es una propuesta expresada, promovida por el expresidente Donald Trump, en el que consiste en excluir todas las propinas de los impuestos federales. Y esto obviamente ha suscitado pues una considerable polémica y un debate pues muy interesante. Este cambio en la tributación de las propinas, que de hecho impactaría a millones de trabajadores, tiene unas implicaciones positivas y negativas, y bueno, vamos a explicar eso en este video. Primero, Trump anunció este plan de propinas libres de impuestos en un meeting en Nevada el 9 de junio de este año. Su argumento es que esto beneficiaría enormemente a los trabajadores de servicios quienes dependen de estas propinas. Pues según Trump, esta medida se implementaría inmediatamente si llega a la presidencia y promete que aumentará el salario neto de estos trabajadores, lo que sería algo beneficioso o un alivio financiero pues significativo para todas estas personas. Ahora, este video es corto, así que lo voy a dividir entre ventajas y desventajas y vamos a dar una conclusión. Fíjense, las ventajas de este tema es que, bueno, el principal argumento a favor es que inmediato en sus ingresos netos. Este incremento podría mejorar significativamente, obviamente, la calidad de vida de cada quien, especialmente para aquellos donde reciben propinas. Además de eso, recordemos que este tipo de trabajo enfrentan salarios muy bajos y condiciones laborales que son muy inestables. Por lo menos en el caso de Nevada, recordemos que Las Vegas pues, es un lugar donde hay muchos trabajadores de este tipo. Pues entonces, la proporción de la fuerza laboral depende fundamentalmente de las propinas. Esta medida podría tener obviamente un impacto positivo notable en la economía local, ¿cierto? Dentro de las ventajas, uno de los principales problemas es la pérdida de ingresos fiscales para el gobierno federal. Pero ¿desde cuándo no darle dinero al gobierno es un problema? Nosotros no queremos darle dinero al gobierno, ¿cierto? Pues fíjense, se estima que eximir las propinas de los impuestos podría reducir los ingresos fiscales entre un 150 y 250 mil millones de dólares durante la próxima década, lo que podría agravar el déficit presupuestario y limitar la capacidad del gobierno para financiar programas esenciales. Pero déjenme detenerme aquí un poco y explicar lo siguiente. El gobierno de los Estados Unidos está en déficit del 2002. Por lo que el techo de la deuda se ha venido creciendo sistemáticamente. El año 2003, por ejemplo, ingresaron 1.7 billones y se gastaron 2.1. En el 2010, por ejemplo, ingresaron 2.1 y se gastaron 3.4 billones de dólares. Que, por cierto, esta información la estoy sacando del Tesoro de los Estados Unidos, de la página oficial. De manera que el gobierno norteamericano tiene este pasatiempo de gastar dinero que no tiene. Pues no lo tiene porque no lo produce, lo pagamos somos nosotros. Y no solo eso, sino que recordemos que la mayor parte de los ingresos del gobierno proviene en un 45% de los impuestos de renta personal. Estos impuestos son pagados por los individuos y se basan en sus ingresos anuales. Qué importante sería que nosotros en el bachillerato nos explicaran cómo funciona el sistema tributario en este país, cómo se pagan los impuestos, cómo no debería pagarse. Pero yo creo que de verdad no es por apelar a teorías conspirativas, pero me da la impresión de que al gobierno no le interesa que nosotros estemos enterados de cómo realmente funciona esto. Pero bueno, el punto es que el 45% o el 47%, 45% de los ingresos del gobierno provienen básicamente de esta renta personal, que son lo que ustedes y yo pagamos a final de año. También tenemos los impuestos de la nómina. Estos son recaudados tanto por el empleado como el empleador.
Y también tenemos los impuestos corporativos. Los impuestos corporativos provienen de las empresas que pagan impuestos sobre sus ingresos, el 7%, básicamente. También tenemos impuestos sobre el consumo, que ya usted lo conoce muy bien. Tenemos otros ingresos que dependen de otras fuentes, como las tarifas de usos de servicios gubernamentales. También tenemos las ventas de tierras públicas, multas, sanciones, los impuestos sobre el precio de las propiedades, que mucha gente tiene propiedades y pagan impuestos sobre esas propiedades, y otros ingresos misceláneos, o aún peor, de la lotería. ¿Saben ustedes que en el Powerball y en Mega Millions hay entre 65 y 70 millonarios cada año? Pues gran parte de ese dinero también va al gobierno. De manera que decir que quitarle los impuestos a los meseros, el gobierno podría entrar o va a complicar su déficit en 10 años o que va a colapsar en 10 años, es un disparate y es un abuso y es una manipulación. Otro problema potencial de lo que estamos hablando es, que obviamente es dicho por aquellos contrarios a esta propuesta, es la evasión fiscal. Por ejemplo, si las propinas están exentas de impuestos, empleadores y empleados podrían intentar reclasificar estos salarios como propinas para aprovechar esta exención, lo que podría distorsionar el mercado laboral y hacer más difícil pues la administración del código fiscal. Pero digamos que yo soy mesero y no pago impuestos según esta nueva propuesta que tiene el presidente Donald Trump. Pero vamos a decir que de repente no soy mesero, sino que soy un enfermero, y de repente yo hablo con mi contador y busco la manera de decir que yo gano por propina y se me puede permitir una exención fiscal. ¿Qué les dice eso a ustedes? Que la naturaleza de los individuos es que no queremos pagar impuestos. Apelemos a la sensatez de la sociedad. Si usted está pagando impuestos, que de hecho se paga bastante, usted ve la nómina y usted ve que paga bastante impuestos. Entonces, si usted ve que todo funciona perfectamente y que el gobierno no entra en deuda y que el gobierno no le manda 35 mil millones de dólares a Ucrania, o que el gobierno no se gaste dinero en campaña, no sé qué, uno dice, ok, yo estoy poniendo mi parte para que el gobierno administre de alguna forma el dinero que yo le estoy aportando. Pero la naturaleza de la gente es, no quiero darle dinero al gobierno porque yo siento que el gobierno está gastando mis impuestos de la forma equivocada. De manera que cualquiera de las alternativas que estamos viendo ahora son básicamente una manifestación de protesta de no querer pagarle el dinero al gobierno. Esta propuesta, de hecho, podría socavar los esfuerzos en varios estados para aumentar el salario mínimo de esos trabajadores que reciben propinas. Mantener bajos los salarios base y depender de las propinas perpetúa la inseguridad económica para muchos trabajadores. Es interesante observar que muchos estados están tomando medidas para aumentar el salario mínimo para los trabajadores con propinas. Yo mismo he trabajado en empleos de propinas donde ganaba 4 la hora, o sea, es literalmente explotación del siglo XXI, una locura. Estados como California, Connecticut, Florida y Massachusetts están incrementando sus salarios mínimos para los trabajadores con la intención de mejorar sus ingresos y condiciones laborales. Esto obviamente contrasta con la propuesta de Trump, que se centra en eximir las propinas de impuestos en lugar de aumentar los salarios mínimos. Esto básicamente está fundamentado en la forma en la que usted entiende la economía del país. Hay mucha gente que prefiere que sencillamente el gobierno le quite parte del salario en impuestos para aquellos que ganan propina, o sencillamente otros prefieren, seguramente gente apelando más al estatismo, a la organización estatal, o que el gobierno intervenga más en la vida de nosotros. Aquellas personas pensarán que es mejor que les suban sencillamente los salarios. Aumentar los salarios no es necesariamente competitivo. En Miami se ha implementado en varios restaurantes en los que conocí gente que trabajaba, en los que no pagaban propina, pero ganaban mucho más. Recuerdo un restaurante en Miami Beach que le pagaba a un amigo mío en esa época como 23 la hora, 24, y es bastante. No sé si ahorita es bastante, pero en esa época sí lo era. Y en ese momento yo trabajaba en un restaurante que ganaba por propina y ganaba prácticamente lo mismo en términos de horas al final de semana. De manera que es relativo también medir eso un poco. El problema, que ya esto es entrar en otro tema pues más oscuro, es el tema de que muchos restaurantes también prefieren pagarle a sus empleados por hora, porque de esa manera pudiesen esconder un poco más los ingresos que dándoles propina. Es decir, ellos pueden recibir una cantidad de dinero por propina y les pueden declarar a sus empleados menos de lo que reciben. En la Florida, fundamentalmente Miami, como usted y yo sabemos, hay muchas
suceden muchas cosas y no necesariamente todas son legales. Ahora fíjense, existen opiniones diversas sobre el tema de la propuesta de los impuestos con Trump. Algunos argumentan que esto parece una solución más rápida y atractiva que podría tener consecuencias negativas a largo plazo. Expertos en políticas fiscales advierten que, que esta reducción de los ingresos fiscales sin compensaciones adecuadas podrían de hecho ser irresponsables, especialmente en un contexto de altos déficits presupuestarios. Además, de hecho, la complejidad administrativa y la posible evasión fiscal son preocupaciones muy importantes para un país como Estados Unidos, que tiene una presencia muy importante en la vida de la gente. En contraste, también los defensores de esta propuesta argumentan que permitir a los trabajadores que conserven una mayor parte de sus ingresos es beneficioso y justo. Estos defensores creen que los trabajadores están en una mejor posición para gastar su dinero de manera más eficiente que el mismo gobierno. Esto obviamente usted sabe que esto es una discusión de 1000 años, si el gobierno debería intervenir en la vida de nosotros o no. ¿Piensas que es más beneficioso que los empleadores puedan retener estos impuestos, que los empleados, puedan retener estos impuestos y usarlos como lo deseen, o precisamente todo lo contrario, que sea el gobierno el que se encargue de distribuir estos ingresos? Como digo, esto es un debate de hace mucho tiempo, es un tema que cuando tú lo miras de cerca te lleva a pensar en términos incluso de ética y de moral, porque las personas que crecen con condiciones económicas más vulnerables, obviamente les conviene que el gobierno tenga mayor presencia en la vida de la sociedad, a diferencia de aquellos que no, etc. El punto es que quiero escuchar tu opinión, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Mi nombre es Manuel y espero verte en una próxima oportunidad. Este podcast se llama El Golpe, así que espero verte efectivamente en una próxima oportunidad.